Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante, porque yo sé que a ti te gusta el tema que tiene que ver con el medio ambiente. Dentro de ello pues entra la economía circular, y es que fíjate que hoy vamos a hablar de los plásticos. El día con nosotros va a estar el director de GEA Biodegradables, y la verdad es que siento que va a ser un programa muy interesante porque nos va a platicar, bueno, tú sabrás que meses atrás mucha gente ya no quería saber nada de los plásticos. En todos los supermercados nos quitaron las bolsas, ahora hay que llevar nuestra bolsa para hacer el súper y demás. Y pues bueno, como que mucha gente ahora dice, ¿utilizamos los plásticos o no los utilizamos, no? Pero GEA Biodegradables tiene pues una tecnología bastante innovadora que nos van a platicar sobre ello, y también nos van a platicar sobre sus temas de responsabilidad social. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a pasarle la palabra al maestro Eduardo Legorreta, socio y director comercial de GEA Biodegradables. Y bueno, veo que también ya se incorporó con nosotros Alfonso. Alfonso es egresado del doctorado y trabaja en conjunto con Eduardo. Entonces, pues bienvenidos a los dos, Alfonso y Eduardo, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Eduardo, no sé si tú ya viste la película No mires hacia arriba, Don't Look Up. Sí, ya la vi, muy buena, muy buena. Oye, pues es así un poco como lo que nosotros ahorita, yo escuchando a Lore que hablaba de que a mí me gustan los temas ambientales y ecosistémicos, pues un poco la desesperación que a veces sufrimos los académicos, en donde pues los políticos no le ponen mucho interés a eso, la sociedad en general, algunos sí, algunos no, pero bueno, es parte como de toda esta transformación de percepción que debemos de ir avanzando, debemos de ir experimentando, porque la realidad es que, pues sí, los temas ambientales no son, es más, no deberían de estar en el último punto de la agenda, deberían de estar en los primeros puntos de la agenda política de todos los países, incluyendo los temas energéticos, ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, por supuesto, economía circular, que me imagino que algo de lo que estaremos platicando el día de hoy va a ser precisamente lo de economía circular. Y pues ya veo que traes aquí a tu asesor, no vaya a ser, eso me da mucho gusto. Sí, viene con artillería pesada aquí, con el doctor Morales. Perfecto, ¿cómo estás, doctor? Hola, doctor Miguel Ángel, muy bien, gracias. Y ustedes, pues aquí con el placer de apoyar a esta empresa GEA Biodegradables y pues con el orgullo de pertenecer a la Facultad de Responsabilidad Social. Un gusto saludarlos, doctora Lorena, doctor Miguel. Tienes un pie en un lado y un pie en el otro, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Hay que trabajar de la mano. Como el coloso de Rodas, digo, por aquello de los términos rimbombantes que está diciendo Lore que traigo ahora. Exacto. Correcto. Hay que seguir impulsando todo este movimiento que es benéfico para todos. Sin duda, sin duda. Y más que movimiento, yo creo que es el status quo, o sea, es el deber ser, o sea, no es una moda, no es saber cómo nos entretenemos, es pues lo que deberíamos de estar haciendo desde hace mucho, solo que antes pues éramos menos personas, utilizábamos menos recursos, por lo tanto, teníamos menos procesos comerciales. O sea, acuérdate, antes en las casas solo había una navaja de afeitar, después se hicieron las navajas o los rastrillos desechables, entonces había un montón de rastrillos desechables. Y luego también a través de la mercadotecnia pues se especializaron, y entonces ya hay el de las mujeres y el de los hombres, ¿cierto, no, Lore? Así es. Entonces, bueno, pues eso ha hecho que el mismo empaque donde viene el rastrillo, etcétera, y eso estamos hablando solo de un producto. Si nos podemos hacer un análisis, la verdad es que el crecimiento de los productos que hoy encontramos en las tiendas ha sido impresionante. Y por eso creo que es tan importante el tema que vamos a estar abordando el día de hoy,
contigo y con Eduardo de los plásticos. Entonces, pues para abrir boca, ¿qué nos pueden decir de qué hace GEA y cómo está abordando primero este reto que es tener los plásticos en nuestra vida, pero con un bajo impacto ambiental? Me parece que sería un buen aperitivo. Sí, sí, fíjate, muchas gracias. GEA Biodegradables tiene aproximadamente más de 10 años investigando cuáles son las alternativas ecológicas para dar soluciones precisamente a alternativas o sustitución del plástico. Y en ese camino han evolucionado la tecnología grandemente y finalmente hoy hemos logrado tener respuestas a los diferentes requerimientos, perdón, a los diferentes requerimientos de la sociedad. Como comentabas al principio, fíjate que antes parecía que la parte social, la parte ecológica, era una opción, era opcional, ¿no? ¿Eres ecológico o no? ¿Vas a ayudar a la sociedad o no vas a ayudar a la sociedad? Y cuando se creaba una empresa, pues pareciera accesorio, ¿no? Y como en todo, todos los extremos son malos y finalmente cuando llegas a conocer empresas que dicen, pues yo voy a ser socialmente responsable o yo voy a ser ecológicamente responsable, solo si me obligan, ¿no? Y por otro lado, los ecologistas extremos dicen no al plástico, no a utilizar cualquier cosa que no sea natural, ¿no? Y sabemos que ambos extremos, pues no son muy viables, ¿no? Tampoco podemos hoy, y gracias a que tenemos diferentes tipos de estrategias y diferentes tipos de actividades en la sociedad, pues ya no se permite instalar una planta, una fábrica y decir va a ser muy rentable sin importar que tenga desechos tóxicos, que los aviente al mar, que hagan lo que sea por ganar nada más dinero, ¿no? Pero por otro lado tampoco podemos decir no a toda la tecnología, no a todo lo que hoy tenemos, porque finalmente no es un capricho tampoco el haber desarrollado tantos elementos plásticos o de uso, ¿no? Porque finalmente, como dices, cada vez somos más y si no fuera por simplemente poniendo un ejemplo, un empaque para la comida, pues simplemente tendríamos que tener todavía granjas y vacas en cada colonia, ¿no? Y cosa que sería un tanto difícil ir por el alimento diario y tener tu hortaliza en casa, ¿no? Entonces hay extremos y de todo. Pero de lo que comentas precisamente hoy es un tema que a mí me apasiona porque en esos 10 años de investigación en qué es lo que hacemos, hoy nos damos cuenta que la parte social y la parte de ecología nunca estuvieron tan de la mano. Y cuando estoy diciendo esto es porque simplemente ya no se puede concebir una empresa nada más productiva y una empresa nada más ecológica. Y hoy la sociedad es la que está cambiando todo eso, la exigencia de la sociedad. Y eso es más todavía que la economía, porque estamos hablando de preferencias de la sociedad. Entonces, ¿a dónde es, a dónde vamos? Que primero, ¿de dónde viene todo esto? No es un capricho, como tú dices, hay muchas motivaciones para ser ecologista, ¿no? Por moda, porque me conviene, porque me lo pidió la regulación y si no cumplo me cierran el negocio, porque O va es a un haber requerimiento contractual también, ¿no? Correcto. Entonces, puede haber muchas motivaciones, pero al final, ¿qué hay atrás de todo eso? ¿Para qué hacer todo eso? ¿Por qué estamos haciendo todo eso? Pues se trata de un plan de supervivencia, ¿no? Las generaciones estamos hoy pensando ya en el futuro y decirle, vamos a dejarle un país en donde se pueda seguir viviendo para las siguientes generaciones. Y Y no se se trata puede de... que sea un país mejor, me parece, ¿no? Porque desde cuando pensamos en el término de desarrollo sostenible, de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer de la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, yo pienso y digo, o sea, ¿por qué no pasamos a dejarle a las generaciones futuras un mejor lugar para vivir? Creo que es todavía un reto mucho más interesante que también está enmarcado en el desarrollo sostenible, ¿no?
Correcto. Y no se trata de no usar los recursos o usarlos indiscriminadamente, ¿no? Hace rato comentabas precisamente que una cosa es el uso de los recursos y otro el abuso de los recursos, ¿no? O sea, muchas veces vemos que están vendiendo un USB y tienen un empaque que es enorme y trae lo que realmente usas es una piececita de 2 centímetros, ¿no? Entonces, llega a haber abusos, ¿no? Entonces, debemos hoy ser conscientes y hoy el tema realmente no se trata de qué es bueno o qué es malo, porque hemos llegado a extremos de satanizar materias primas o productos o usos. Y más bien lo que necesitamos ser conscientes hoy es de una estrategia ecológica. Oye, pues cuéntanos cuál es la estrategia ecológica de GEA y si te parece bien, pues lo hacemos. Pero, ¿qué te parece, Miguel después de Ángel? una pausa. Exacto. Qué Vamos a una pausa y regresamos. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo por el 1670 AM Radio Náhuac, eleva tus sentidos. Y bueno, antes de irnos al corte, Miguel Ángel le preguntaba a Eduardo que, pues bueno, ¿cuál es esta estrategia de innovación ecológica que tiene GEA Biodegradables? Bueno, pues mira, después de estar analizando tanto los requerimientos de la sociedad y de diferentes entes en la sociedad, la estrategia es dar soluciones considerando 4 elementos básicos: lo que la sociedad requiere, la tecnología disponible, la economía adecuada a cada país, a cada situación, y la regulación. O sea, tenemos que considerar estos 4 elementos para dar soluciones ecológicas. Entonces, en ese sentido, GEA lo que ha hecho es investigar y desarrollar diferentes tecnologías que dan diferentes soluciones dependiendo de para qué lo uses, en dónde estás. A lo que voy es que una solución en México no es la misma solución que puedes aplicar en Europa y no es la misma solución que puedes aplicar en un estado que otro. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, en Europa sabemos que hay territorios limitados y que muchos de los países europeos no son petroleros. Entonces han tenido que desarrollar estrategias para poder utilizar productos biobasados. ¿Qué es esto de productos biobasados? Pues están viendo alternativas para poder sustituir al plástico por medio de polímeros generados de material orgánico, de material, en otras palabras, pues lo que es el maíz, la papa, El hueso de aguacate. cáscaras, de bolsa de aguacate, etcétera. Y es una muy válida. Pero sin embargo, si esa misma te la traes a México, tú dices, oye, es que ahora vamos a hacer todo de fécula de maíz o de PLA, que es un biobasado que se trae del maíz y que se forma un plástico, pero igual a un polietileno o igual a un polipropileno, igual a un poliestireno, para cosas frías, para vasos y para este tipo de cosas. Y podría ser una gran idea, pero ¿qué es lo que pasa? Si en nuestro país, por ejemplo, se trata de que nuestro principal alimento es el maíz, pues más mal haríamos de aprovecharlo para hacer plástico en lugar de para hacer alimento, ¿no? Lo único que pasaría es que los industriales preferirían hacer plástico que tortillas porque deja más, ¿no? Para que tengan una idea, en Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes encontrar el kilo de PLA para hacer productos plásticos, pues hasta de $4.50 a $6 el kilo. Y aquí un kilo de tortilla te tiene que costar 12 pesos y ya puesta en el súper para que la gente lo consuma. Entonces, si existen esas grandes diferencias, pues puedes desestabilizar países o alimentación en países o provocar escasez de alimentos. Entonces, la estrategia es saber encontrar cuáles son las soluciones adecuadas para aplicaciones adecuadas. Entonces, en ese sentido, ni podemos satanizar un plástico porque hemos olvidado cualidades que a lo mejor no sirven. Cuando hablamos de economía circular, no se trata de no usar los recursos, se trata de aprovecharlos y mantenerlos en la vida de la economía y en nuestra vida diaria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya nada más para un dato que nos dé así una claridad. El plástico viene del petróleo, ¿no? Pero si ustedes supieran que... Pero ya nos dijiste que no todo el plástico, ¿cierto? O sea, yo creo que ahí está el punto interesante. O sea, cuando hablamos de plástico que viene del petróleo, ese sí creo que es a cualquier ambientalista, cualquier persona,
preocupada por el ambiente dice, no, qué barbaridad, sacamos petróleo y hacemos plástico. Pero ahora nos estás abriendo un panorama muy interesante y muy vigente, que podemos usar plásticos, pero que no necesariamente la materia prima es petróleo, ¿cierto? Correcto, hay fósil y no fósil, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, cuando tengo este tipo de pláticas siempre dicen, bueno, pues el bueno es el natural, si hasta me lo puedo comer, ese es el bueno. Pero sin embargo puedes tener otra complicación de alimentación y que no podría sustituir las miles de toneladas que se ocupan para poder proveer, y no todos los plásticos hechos hoy de orgánicos pueden sustituir el plástico que estamos teniendo a la mano. Es decir, no es el mismo plástico el de la cuchara y el vaso y la bolsa que el del soporte de un motor, que el de los equipos médicos, el de que gracias a que los automóviles tienen grandes partes de plástico, son más ligeros y ocupan menos combustible, y ahora van a ser eléctricos, y no es blanco y negro. Necesitas hacer el balance de saber qué te conviene hacer y cuándo te conviene utilizar plástico reciclado y cuándo te conviene hacerlo de origen de alimento, en otras palabras. Pero aquí hay una nueva tecnología. ¿Perdón? En GEA, por ejemplo, ¿cómo están haciendo, cómo están visualizando ese balance y con qué nuevas tecnologías? Correcto. Y entonces lo que estamos hablando es de evolucionar el plástico para poder llegar a productos sustentables que puedan ser precisamente sustitutos del plástico. Entonces no se trata de hoy ser bueno o malo. Te voy a poner un ejemplo. Si hablábamos de que queremos hoy tener nada más plásticos sustentables y traerlos de alcohol, de albidones, etcétera, no podemos sustituir todo el requerimiento de polímeros de un día para otro. Y para que lo tengamos más claro, es como si dijéramos nosotros, a partir de mañana ya no hay autos de combustión, todos son eléctricos y porque ya hay Teslas. No, pues resulta que no hay suficientes, y si hay, no los vas a poder pagar, y además no es para todos y tiene toda la serie de complicaciones. No puedes tú sustituir todo el parque automovilístico a autos eléctricos de un día para otro. Entonces, estamos hablando de evolución. ¿Y cómo lo hace GEA? Tiene diferentes tecnologías en donde hoy ya no es un problema tecnológico, ya existen plásticos fósiles compostables, existen plásticos fósiles reciclables y bioanaeróbicos. ¿Cuáles son esos? Hay una tecnología que se llama EcoOne, en donde tú, con el 1% de agregar un aditivo a cualquier tipo de plástico, lo puedes usar como siempre lo has usado, con los procesos, llámese termoformado, inyección, rotomoldeo, como tú quieras. Se le agrega únicamente al 1% y ese material no altera las propiedades físicas del plástico que hoy conocemos, y cuando llega a un vertedero, por eso se llama tecnología bioanaeróbica. ¿Y qué pasa cuando llega a un vertedero un plástico? Lo primero que pasa es que se entierra con más basura y se queda sin oxígeno. Bueno, este aditivo lo que hace es mantener, mientras está en la vida diaria del plástico, la reciclabilidad, y cuando llega al vertedero de basura, acelera su biodegradación para que se reintegre a la naturaleza en menos de 5 años. Y eso es muy bueno porque hay productos como las botellas de PET, en donde tú puedes reciclarlas y puedes generar la misma calidad de la materia prima original las veces que quieras. Por eso también escuchamos del fotodegradable, el hidrodegradable y los anaerobios, como comenta, ¿no? Correcto, y ahí es donde vamos. Hay diferentes tecnologías dependiendo qué es lo que tú quieras. Alguna vez dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer las bolsas para recoger las heces del perro que sean solubles al agua. Pues sí, pero si sales y está lloviendo, si está mojado, si tiene diarrea el perro, etcétera, pues no van a funcionar, ¿no? Y Claro. finalmente tampoco las quieres compostar. O sea, entonces esas se van a ir a la basura muy probablemente, ¿no? Entonces tienes que hacer una tecnología que pueda reintegrarse en vertedero.
Un pañal, por ejemplo, una toalla sanitaria, equipo médico se incinera. Entonces las incineradoras tampoco son malas porque evitan que se pueda contagiar. Entonces hay diferentes tecnologías, tanto compostables como biodegradables. Lo que pasa es que el término biodegradable se ha prostituido mucho porque al final todos somos biodegradables, es cuestión de tiempo, ¿no? Y ahí es donde viene Totalmente la de regulación. acuerdo. Exacto, todos los seres humanos somos biodegradables en algún momento. Todo, absolutamente. Entonces, ahí ha habido abusos de gente que dice, lo mío es biodegradable. ¿Por qué? Porque se va a biodegradar en 500 años, ¿no? Y si no, espérate a verlo, ¿no? Entonces, hay mucho lo que... Y resulta que dicen que dura 500 años el plástico, pero lleva 80 años en la vida del hombre, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que mucho es marketing, mucho es los industriales que quieren meter nuevos productos, y países que quieren tener dominancias por algún producto que sea el único y el bueno en el mundo, ¿no? Entonces, no hay tecnologías buenas, no hay tecnologías malas, simplemente cada uno tiene su función, dependiendo para qué lo uses, cuánto tiempo quieres usarlo en la vida diaria y qué quieres hacer con él en el fin de vida. Y aquí es donde entra la responsabilidad social, Así porque es. finalmente ya no se trata de que a ver si quieres ser ecológico y responsable con la sociedad. No, yo creo que sí tenemos una gran responsabilidad y tenemos la responsabilidad de resolver problemas muy graves que tenemos. Les voy a dar otro dato que también me pareció muy interesante. ¿Saben cuánta basura se genera en la Ciudad de México al día? 13,000 toneladas de basura diarias, diarias. O sea, podrías llenar un estadio Azteca, o sea, es increíble. Hay un abuso del uso de empaques. Y como Entonces, dices, en México y en los países en vías de desarrollo, el mayor porcentaje de esa basura, paradójicamente, es orgánica. O sea, los países industrializados generan más residuos de otra naturaleza que no sea orgánico. Oye, Eduardo, y en el caso, por ejemplo, para hablar de porcentajes, ya sabes que aquí somos académicos y nos encanta como que darnos una idea. O sea, ¿qué porcentaje hoy en día en el mercado, y vamos a ponerlo aquí en este país, en el mercado mexicano, tenemos de fósiles y tenemos de orgánicos en materia de plástico? O sea, andamos 50 por 50, andamos 80-20, o sea, como ¿tendrán ustedes ese dato desde GEA? sí, mira, la parte de plásticos orgánicos hoy representa un 3% de todo el plástico. Ok, o sea, es poco, ¿no? Es nada, es nada, es nada. Exacto, exacto. Y te voy a decir por qué es nada y por qué no se ha avanzado en este tema. A ver, Uno, porque atentas contra la alimentación, ese es un punto. ok, Segundo, es extremadamente caro. Para ok. que tengas una idea, un vaso de plástico te puede valer $1, pero si lo haces compostable, biobasado, te puede salir en 2.50. De O sea, es acuerdo. más del doble. Oye, y por ejemplo, los huesos de aguacate que se usan para también hacer polímeros, para hacer plástico, pues ahí, a ver, sí es materia orgánica, pero la verdad es que no nos comemos el hueso de aguacate. Entonces ahí no hay ese conflicto de que no voy a usar el hueso de aguacate porque, pues porque me voy a acabar el fruto o la pulpa del aguacate. Entonces, sí podemos consumir el aguacate, pero tener un proceso en donde sí se estén apartando estos huesos y luego podamos hacer plástico. Y con la cantidad de guacamole y aguacate que consumimos en este país, yo creo que pueden salir varias toneladas para destinarlas a esa finalidad, sin estar quitando comida que pueda ser disponible para las personas. Estás tocando un tema que nos podría llevar otros 3 programas, ¿eh? Porque déjame decirte que hay Nosotros diferentes... tenemos tiempo. Estamos aquí todos los jueves. No te preocupes. Lo que pasa es que aquí el marketing es brutal. O sea, hay muchos productos como el de aguacate y como la fécula de maíz, que realmente no es un producto que hagas plástico con el aguacate.
O sea, hay productos que son sustentables y cumplen su función de sustentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de los del aguacate, la verdad es que es una mezcla de plástico con una biomasa hecha de aguacate. Porque si fuera nada más biomasa de aguacate, no tendría la resistencia para poder hacer un cubierto. O sea, es un Entonces, cóctel. es un cóctel. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que ese tipo de productos dañan mucho el aprovechamiento de los recursos, porque ni se va a compostar, ni se va a biodegradar totalmente y no es reciclable. Y la manera que no es reciclable es porque tiene otro reto. Cuando tú encuentras un cubierto de fécula de maíz y un cubierto de plástico, te preguntaría, ¿qué quieres? ¿Que utilicemos menos plástico o quieres reciclar el plástico para que permanezca y que no tengamos que usar más recursos? Entonces, ahí vienen muchas disyuntivas, porque efectivamente, cuando estás hablando de una carga orgánica para hacer algo que reduce el uso del plástico, lo que estás dañando a veces es el reciclado. Entonces, hay materiales que sí sirven para poder ir sustituyendo el plástico y fue una muy buena iniciativa en el pasado, pero eso ya no es una alternativa. Ya hay plásticos hechos de orgánicos como el de maíz, que es el PLA y es 100% maíz. ¿Y El se tema usa el es que hay que... grano del maíz o se utiliza el lolote o la No, planta? es el Puro maíz, grano, maíz. el El grano maíz, del maíz. Exacto. el grano del maíz. El caso de la fécula de maíz es el lolote y eso no es otra cosa más que maicena. Ya. Y esa maicena, en lugar de ponerle plástico, le echas 1 kilo de maicena, ¿no? Y lo revuelves para que haga esa consistencia, pero estás utilizando menos plástico. Y fue una muy buena idea para ir reduciendo el uso del plástico. Pero ahora estamos en la disyuntiva de decir, a ver, ¿qué está pasando en Europa que tienen poco espacio y no tienen espacio para vertederos? ¿Qué pasaría en una isla donde no puedes aprovechar el poco espacio que tienes para acumular basura? Entonces, ¿qué es lo que haces en ese sentido? Lo que necesitas hacer es separar los recursos y aprovecharlos y volverlos a usar. Si tú separas el cartón y lo vuelves a hacer cartón, pues ya no necesitas ni tener basura y necesitas sacar más árboles porque puedes reciclarlo. Claro, Entonces, pero necesitamos esta cultura de economía circular y de reciclado, porque tú también mencionabas, ¿no? Bueno, pues es que ya no lo puedes reciclar, pero si no estamos reciclando y no tenemos esos procesos, pues nos da igual. Entonces, por un lado hay que ir haciendo esta sustitución de los polímeros, pero por otro lado también hay que asegurar que sí estemos haciendo este reciclado, ¿no? correcto. Entonces yo te diría, si queremos que México tenga productos biobasados, pues entonces hagamos una estrategia país en donde podamos cosechar más maíz que el de necesitamos. Lo que no se vale es importar maíz para hacer plástico De acuerdo. y sustituir la comida. No, mejor producen tanto maíz que como le hace Estados Unidos. A ver, se lo vendo al vecino todo mi excedente de maíz en $6 o en 12 pesos. Sí, y también hacen biodiesel, ¿no? O Correcto. biocombustible, sí. Sí. Y entonces Estados Unidos sí se puede dar ese lujo de decir, a ver, bueno, pues con el excedente de la cosecha vamos a hacer combustible para nuestros automóviles. Entonces, bueno, está bien, pero aquí si no nos alcanza para que todo el mundo coma 3 veces al día, pues entonces es impensable estar destinando este tipo de alimento a generar plástico o combustibles. Y lo que hemos hecho que nos daña mucho es hacer un copy-paste de una regulación de otro país y la aplicamos en México. Cuando no funciona todo lo que es bueno para uno no es por otro. ¿Qué pasa en Canadá? En Canadá tienen una cultura de separación de basura extraordinaria, porque pasa el camión que recoge el vidrio, el camión que recoge el plástico, camión que recoge el cartón. Y ¿sabes qué? El plástico y los envases de latas, los vidrios y todo, tienen que estar lavados, si no, no se los Los llevan. lleven, sí, claro. Entonces, imagínate, haces un copy-paste en México y le dices, tenemos que lavar la basura. Y dices, oye, con trabajos me llega una vez a la semana el agua y quieres que lave la basura. Exacto. Sí. O Y también lo que, esto que comenta Eduardo, pues es muy relevante porque adicionalmente a lo que ya se ha señalado en GEA Biodegradables, también se ha tenido una participación activa en parlamentos abiertos y en cooperación con asociaciones civiles enfocadas como embalajes, plásticos, y por lo que ha buscado GEA es tener una participación no nada más comercial, sino también una participación activa comunitaria
a través de estos mecanismos de participación ciudadana y que se realicen investigaciones académicas que vayan día a día generando un soporte metodológico creíble, confiable sobre los beneficios de estos aditamentos que utiliza. Porque como señalaba Alfonso, Eduardo, tenemos perdón, que ir a un corte, Alfonso, pero regresando, nos sigues adelante. platicando sobre esta regulación. No nos tardamos. No te vayas, estamos en tu programa Generación de Valor. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo por el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Y bueno, antes de irnos a corte, Alfonso, por fin hizo una participación que nos está pidiendo la palabra y yo le hacía ojitos así de ahorita, pero bueno, discúlpame, Alfonso, me dio risa, la verdad es que entraste con tu participación y yo, ay, me da pena que me tengo que ir a corte, pero bueno, Sí, la hombre, verdad no hay es que cuidado. el tema que estabas tocando, súper importante de la regulación, ¿no? Sí, correcto. Precisamente este copy-paste de legislaciones pues ha llevado a que diferentes congresos locales intenten hacer esta aplicación homóloga, pero uno de los conceptos que hemos analizado en GEA Biodegradables pues es precisamente el de biodegradabilidad y compostabilidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchas veces los propios órganos legislativos desconocen los alcances de esto y lo que pretendemos en GEA es participar activamente en investigaciones metodológicas que sustenten alternativas a través de aditivos químicos que agilicen esta biodegradabilidad o bien pues volver compostable estos productos, porque como bien dice Eduardo y comentaba el doctor, esta problemática de cambiarnos a un plástico con características que provengan de alimentos orgánicos, pues va a tener un costo de oportunidad y son las decisiones a las que nos enfrentamos en la responsabilidad día a día. ¿A qué le damos prioridad? ¿A esta protección al medio ambiente o a combatir y promover de los objetivos de desarrollo sostenible hambre cero, ¿no? Entonces es una labor también de participación comunitaria que estamos promoviendo. Así es, y bueno, mencionas algo súper importante, ¿no? La investigación, porque bueno, aparte yo estaba viendo su página de internet y veo que manejan tecnologías o bueno, le llaman nanotecnología y biotecnología, ¿no? Que aunado con lo que comentaba Eduardo de las regulaciones, que coincido también contigo, Eduardo, que no todo se puede aplicar para lo mismo, y que inclusive esa la aplicamos en todo, ¿no? Para todo quieren que todo sea general. Y yo creo que ahí es un gran problema porque, como bien comentas, no es lo mismo vivir en Canadá o en Estados Unidos o en México, en donde pues nos quieren aplicar como que las mismas regulaciones, ¿no? Claro, y fíjate que el factor común de todos los países es enfocarse en esos elementos de estrategia. Aquí estamos hablando de 5 R's, ¿no? Antes eran 3 R's, ahora ya son 5, ¿no? Porque tienes que rediseñar, tratar de reusar, tratar de reciclar, tratar de reintegrar a la naturaleza. Y entonces tienes diferentes elementos. Entonces, las diferentes tecnologías que nosotros aportamos, algunas ocupan una parte que es el rediseño. Y en el rediseño estás hablando de el poder tener nuevos diseños de economía circular. Un ejemplo de economía circular en diseño es, por ejemplo, la tapa de pintura. Hay una empresa que la tapa del bote de pintura tiene forma de charola para rodillo. De tal manera que se utiliza, se voltea, se baña ahí la pintura, se utiliza y no se desperdicia pintura y lo vuelves a tapar. Entonces son factores de diseño que puedes aprovechar. Luego, reduces. Bueno, eso es el rediseñar y es el reutilizar, ¿no? Un ejemplo de economía circular en el reuso es las aplicaciones que hoy hay, tipo de Uber y los Rappi y todo eso, que es aprovechar el recurso más veces y poderlo compartir. Entonces de alguna manera estás reduciendo y aprovechando el uso.
Ahora, otra manera de reducir, cuando hablabas de esta nanotecnología, ¿para qué la utilizamos? Pues resulta que con nanotecnología es una patente que tenemos nosotros y es orgullosamente desarrollada en México, que nosotros hicimos, para que con nanoarcillas, con micropartículas, puedas tener las mismas resistencias del plástico utilizando menos plástico. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes hacer un envase con la misma resistencia, con las mismas cualidades térmicas, de fotosintéticas, de barrera, de todas las que tú quieras, y además puedes tú reducir el tamaño y el uso de materiales. Entonces, es otra parte. Luego, por ejemplo, hay otras tecnologías que te aprovechan en la parte operativa. Y en la parte operativa quiere decir que tenemos, por ejemplo, un Palsgar, que es un deslizante para desmoldeo. Cuando tú inyectas una pieza de plástico, el problema que se tiene es cómo quitar esa pieza del molde. Y con esta tecnología que se usa y que se integra en la materia prima, tiene tres factores. Una, que el desmoldeo lo hace de una manera natural y eso se refleja en ahorros energéticos. Utilizas menos energía, menos tiempo de máquina, menos tiempo de obrero y para hacer ese tipo de productos. Por otro lado, los convierte en antiestáticos, para que no se les pegue el polvo en anaquel. Y por otro lado, también es deslizantes para que no se peguen uno con otro cuando ya tienes diferentes láminas y que pueden estar despegándose. Entonces, ese cumple su función independiente de que es cómo rediseñar y cómo hacerlos más pequeños, que es reducir. Y luego las tecnologías de reciclado, tenemos dos tipos de aditivos. El aditivo que los puede hacer biodegradable y que no pierde sus características de reciclado, y solo cuando llega al vertedero, ¿qué quiere decir? Que no se dispuso de él correctamente. Y eso es ser un poquito honesto en lo que está pasando, no negándolo. O sea, es una realidad que hoy no tenemos compostas en México. Y efectivamente, como tú decías, el 44% del desecho es orgánico. ¿Saben? Y generalmente una composta debe de convertirse en fertilizante. Y lo haces en un periodo de 120 días más o menos, hasta 180 días. Pero resulta que en la Ciudad de México es tanto la cantidad que sacamos, que quitamos todos los sólidos y dejas casi puros líquidos y estamos compostando en 3 días. Entonces, si ahora me pides que haga plásticos compostables y tener que tener una composta y que dure 180 días, pues ¿dónde la vamos a poner? ¿O quién la va a poner? Entonces, así es. Mientras sacamos esa tecnología, hay que reconocer que hoy se está empezando a forzar la separación de los residuos para reciclado y también hay una tecnología que ayuda a eso, para que si no tienes en una colonia un reciclador, pues va a llegar al vertedero. Y entonces que en el vertedero cumple su función y aceleres la reintegración a la naturaleza. Entonces ahí tenemos una tecnología. Tenemos otra tecnología que es plástica, que también puedes hacer composta y pueden hoy ya ser plásticos compostables. Y eso sería motivo de otra sesión de saber cómo un plástico puede ser compostable, ¿no? Oye, Miguel Ángel, qué interesante, ¿no? Ay, perdóname, Eduardo, ibas a comentar algo más. Es No, que esos son los diferentes materiales. lo que quería decirle, Miguel Ángel, es que, pues bueno, se han tocado muchísimos términos interesantes en el programa del día de hoy y yo quisiera hacer aquí una invitación abierta al doctor Alfonso Ibáñez que se anime a hacer un paper para nuestro congreso, ¿no? Que justo va a estar enfocado en temas de cambio climático. ¿Qué te parece, Alfonso? ¿Te reto? Ay, sí, ¿no? Es el Me challenge, encanta, el challenge de Lore. Te reto me a que encanta la hagas. idea. Es que fíjate que, bueno, veo que ustedes manejan muy bien estos términos, están así como pececitos en el agua. Bueno, Miguel Ángel, que le encanta el tema, pues veo que también él estuvo muy participativo en el programa, pero yo prácticamente estuve calladita escuchándolos, porque la verdad es que son términos nuevos para mí y qué padrísimo sería que todo esto lo pudieras poner en un artículo en el cual, como dice Eduardo, a lo mejor estamos en un status quo, pero mientras se siguen desarrollando tecnologías, después hacer esa diferencia, ¿no? ¿Qué te parece, Sí, Miguel qué Ángel? buena idea, Lore. Y sí, pues aprovechar para recordarle a nuestros radioescuchas que en septiembre, a inicios de septiembre, tendremos el 15º Congreso Internacional Anáhuac
en responsabilidad social. Ya 15 años, ya es un congreso quinceañero, lo cual nos da mucho orgullo. La Facultad de Responsabilidad Social ya tiene más de 10 años de existir. Y bueno, pues Alfonso es uno de nuestros grandes egresados del doctorado en Innovación, Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Oigan, Alfonso, Eduardo, yo les quiero comentar que tenemos una sección del programa. Bueno, tenemos 2 secciones o 3, ¿no? Donde platicamos con nuestros invitados. La segunda es donde mandamos saludos y la tercera es las confesiones de Lorena. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar con, vamos a pasar a la sección de saludos. Y aquí la idea es que ustedes les puedan mandar saludos a quien quieran. Sabemos que pues siempre nuestros invitados difunden con sus familiares, con sus amigos, con sus seres queridos que van a estar en el programa, incluso con los socios estratégicos, con los mismos clientes, los que integran las organizaciones. Y bueno, pues la invitación, Eduardo, Alfonso, a que en este momento puedan compartir sus saludos a nuestros radioescuchas. Pues primero quería yo saludar a todos los alumnos de la Nahua que esperemos que esto sirva como motivación para que sepan que ahora en todas las carreras y todas las profesiones ya tenemos la obligación de incluir la responsabilidad social y la ecología, y que no es una cuestión de humanidades, sino es de todas y cada una de las profesiones para que tengan ese sentido económico, regulatorio, tecnológico y económico. Y que hagan cada vez más trabajos en equipo. Por otro lado, pues mandar saludos a la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes, que precisamente han sido los pioneros para poder formalizar los procesos que han hecho para la ecología, y estamos tratando de que además que sean socialmente responsables las empresas que pertenecen, puedan tener distintivos ambientales dentro de esa regulación para que puedan demostrar lo que se hace en estos aspectos sociales y ambientales. Y también un saludo a los amigos de CEMEFI, que también nos han apoyado mucho en esta iniciativa, y a gente de calificadoras y de diferentes instituciones que están tratando de incluir los ESGs para este fin. Y los ESG es la parte de gobernanza social y ambiental. Alfonso, tus saludos. Yo les envío un cordial saludo a todos mis compañeros del doctorado de mi generación, Mauro, Angélica, Pamela, Abelardo, pues a todos los tengo muy presentes, es un orgullo haber estudiado con todos ustedes, y a todos los que están integrándose y que van cursando este doctorado, maestría, licenciatura, saludarlos con mucho gusto, desearles mucho éxito, y pues que aquí estoy en representación de todos como una persona proactiva, que, como decía el doctor Miguel Ángel, con un pie en un lado y un pie en el otro, pero siempre, siempre con la camiseta de la Facultad de Responsabilidad Social por delante. Eso es todo, Alfonso. Muchísimas gracias. ¿Tú, Lore? Bueno, yo quiero mandarle saludo a Jorge Reyes, que nos está escuchando en esta tarde. Al buen George. Al buen George. Y también quiero mandarle saludo a Ingrid García Solís, que es también conocida de Eduardo. Y entonces, tú, doctor. Yo les quiero mandar un saludo a todos los científicos, académicos, que están buscando esto que ha sido gran parte de nuestro programa. ¿Cómo podemos hacer un cóctel, una mezcla, y cómo podemos encontrar la justa medida en qué tipo de plástico requiere el empaque o el embalaje? Creo que ahí hay una gran área de oportunidad. Yo creo que todas las organizaciones que usan plásticos para empacar sus productos deberían de tener la obligación de haber hecho ese estudio, esa investigación que les permita saber con qué deberían de estar empacando los productos que comparten y que ponen a disponibilidad de la sociedad. Bueno, pues muchas gracias a todos por los saludos que acaban de enviar. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, a la siguiente sección que se llama Cuéntanos, Cuéntanos. Es que ya me quiero ir a la pregunta, a las preguntas, como le llama mi papá, las preguntas chismosas. Y bueno, para ello necesito que me regalen 2 números del 1 al 6. ¿Quién dice yo? ¿Eduardo 4 o Alfonso? 4. El 4.
¿Y otro? Dos números, del 1 al El 6. 6. ¿El 4 y el 6? Ok, vamos a ver. Les tocaron un combo de 2 preguntas. La primera dice, cuando eras pequeño, ¿qué solías hacer? Y la segunda pregunta es, crea una frase con de repente. A ver, Alfonso, ¿qué solías hacer cuando eras niño? Híjole, hacían bastantes travesuras. eh, y sobre todo recuerdo que jugaba mucho al aire libre, en la naturaleza, y eso pues me gustaba mucho. Y quisiera regresar a esos tiempos, sobre todo por las generaciones futuras. Ok, y una frase con de repente. Un día entré al doctorado en innovación y responsabilidad social y sostenibilidad, y de repente hoy estoy aquí en un programa con 3 grandes personalidades y pues eso me llena de orgullo. Ah, ¡Wow! muy ¡Qué buena bien. frase! Eduardo, ¿qué solías hacer cuando eras niño? Cuando era niño me gustaba mucho el deporte, le entraba al squash, al fútbol, al hockey sobre pasto y a todo lo que se me atravesaba de niño, me gustaba mucho. Y y Una una frase frase con de de repente. repente. Pues mira, de repente me veo involucrado en temas ecológicos, teniendo una formación de ingeniero cibernética y que ¡Wow! maestría en negocios. Este, y finalmente me hizo cambiar el tema a ecología porque lo que estamos promoviendo también y lo que creemos que es el futuro de la ecología es a lo que le llamamos nosotros ecología económica, ¿no? Porque desgraciadamente la mayor motivación para ser ecológico es que vaya de la mano con la generación económica y no está peleado, simplemente nos ha faltado creatividad para poder cumplir con las dos cosas. Muy bien, muchas gracias. Tú, Miguel Ángel, ¿qué solías hacer? Hacer más bien cuando eras niño. Pues fíjate que yo era súper inquieto y le pedí a mis papás todas las mascotas que se atravesaban en el mercadito, porque íbamos al mercado, no solo íbamos al súper, había día de mercado. Entonces íbamos al mercado y ahí había que si los peces, que si las tortugas, los hámsters, ¿no? Entonces siempre les pedía eso. Y un día mi papá, cuando yo tenía 8 años, me llevó al zoológico de Chapultepec, habló con el gerente y le preguntó si yo podía trabajar de voluntario en el zoológico los sábados. Y el gerente, que en ese tiempo era Johnny Shock, que era además el domador de los elefantes, del show de los elefantes, le dijo a mi papá que, bueno, que me llevara al siguiente sábado. Me llevó al siguiente sábado y de ahí hasta los 13 años trabajé todos los sábados en el zoológico de Chapultepec de voluntario. Entonces, eso era lo que más me gustaba hacer de niño, Ok, esperar a que llegara el sábado para poder estar trabajando en el zoológico. muy bien. Fíjate, otra cosa que sé de ti. Y dime una frase con de repente. Y de repente cumplí 52 años. Así es, así Feliz siempre. cumpleaños. Gracias, gracias, Alfonso. Bueno, pues ¿Y tú, estamos Lore? llegando a... Ay, sí, Bueno, pues yo, ¿qué solía? Sí, ¿verdad? sí, sí. Solía de niña bailar danza regional y me encantaba. Ok. Bailé danza regional desde los 4 años hasta como los 9 años y me gustaba mucho. Entonces solía bailar danza regional. Y una palabra, bueno, una frase con de repente, pues no sé, y de repente y solo de repente aparecí en la náhuatl. Entonces, pues bueno, aquí estamos, me encanta este lugar para trabajar y soy completamente feliz. Y de repente que se nos acaba el Y de programa. repente que se nos acaba el programa, se pasó la verdad rapidísimo. La verdad es que yo sí me quedé muy sorprendida porque Eduardo me empezó a hablar de muchas tecnologías. Entonces es por eso que se me ocurrió invitar a Alfonso a que escriba estas tecnologías, porque la verdad es que son muy interesantes. Muchísimas gracias, la verdad. Ya tenemos, ahora sí que sí, la verdad es que sí nos comimos todo el tiempo del programa. Y pues bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo por el 1670 AM Radio Náhuatl.
Agradecemos al señor Mario en los controles, a Rocío por la administración del programa. Obviamente agradecemos muchísimo al maestro Eduardo Legorreta, socio y director comercial de GEA Biodegradables, y al doctor Alfonso Ibáñez. Y pues bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarme una vez más en nuestro programa Generación de Valor. Tú y a nuestros radioescuchas también hay que mandarles un abrazo y un agradecimiento por acompañarnos en este programa. E invitarlos también que nos manden su frase de película, porque acuérdense que ahora cerramos el programa con una frase de película. ¿Y cuál toca el día de hoy? Y en esta ocasión toca la frase de... Ay, ¿qué creen? No actualicé el... Bueno, no. sí tengo la frase, pero no sé de quién es la... Ahorita les digo. Es que lo tengo aquí. Es de Mulan. Okay. De la película de Mulan, y dice: un solo granito de arroz puede inclinar la balanza. Un solo hombre puede ser la diferencia entre una victoria y una derrota. Wow, ¿ves? Muy poderosa. Padrísima. Entonces, una tecnología puede ser esa cosa que estamos utilizando o debemos utilizar para el cambio climático, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Se despide de ustedes Miguel Ángel Santinelli Ramos y Lorena Miranda Navarro. Sean felices. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor. Una suma de acciones que cambian el mundo.